Saludo cordial, soy Manuel Mejía Muñoz en el programa Palmipilos. Para mis estudiantes de la IE Rosso y la IE Mercedes Ábrego vamos a desarrollar la práctica de conectividad de Java con MySQL. Como observan en este formulario, en la parte inferior estoy desplazándome a través de tres registros. Esos tres registros están almacenados en una tabla llamada persona, que está en una base de datos llamada registro. Esto está hecho con MySQL. Necesitamos para desarrollar esta actividad el IDE NetBeans instalado en nuestro equipo, el JDK y el motor de base de datos MySQL. En caso de no tener el XAMPP instalado, simplemente va al PDF llamado Práctica Conexión con MySQL y sigues paso a paso, diapositiva 3 hasta la 10. También necesitas el JDK instalado. Si no lo tienes, vas a YouTube y buscas el video que te estoy indicando en esta pantalla. Paso a paso te explico cómo instalas el JDK. Manos a la obra. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí en nuestro cuadro de comandos del sistema operativo Windows es buscar el panel de control de XAMPP. Verificamos que el servicio esté en marcha. Como en este caso está detenido, simplemente con Start ponemos el servicio MySQL en marcha. Aquí estoy iniciando tanto el Apache como el MySQL. Ahora en un navegador vamos a conectar con el administrador de MySQL, MySQL Server phpMyAdmin a través de esa dirección. En el navegador vamos a conectar con phpMyAdmin. Vamos entonces a crear nuestra base de datos llamada registro. Y cuando la base de datos esté creada, vamos entonces a crear nuestra tabla. Esa tabla se va a llamar persona. Entonces vamos a proceder a crear esta nueva tabla. Le decimos que va a tener tres campos. Ahora definimos la estructura de la tabla. ¿Qué campos va a tener? El primer campo va a ser el campo ID. Ese campo va a ser de tipo entero. Y con este checkbox le indicamos que es un campo de autoincremento. Se va a incrementar automáticamente. Nosotros no vamos a introducir ese valor. El segundo campo es el campo DNI, que es un varchar. Le indicamos el ancho a ese campo, es decir, cuántos caracteres máximo podría recibir. Y el último campo es el campo nombres, que también es un varchar con su respectivo ancho. Lista la tabla, vamos a comenzar a insertar cada uno de los tres registros. Lo hacemos siguiendo paso a paso, como lo estoy mostrando acá en el video. Accedemos a ese tabulador, a esa pestaña llamada insertar, y vamos a seguir la manera paso a paso de cómo insertar cada uno de esos tres registros. Tenemos ya los tres registros insertados en la tabla y en la respectiva base de datos. Vamos ahora entonces al IDE NetBeans para comenzar a producir el proyecto. Este proyecto vamos a elegir Java with and Java Application y le vamos a dar el nombre como lo indicamos acá en este video. El nombre va a ser CRUD.
CRUD es una sigla que resume las acciones de crear, actualizar, modificar y eliminar registros, que son las operaciones básicas en una base de datos. Deshabilitamos la casilla inferior para que no cree la clase automáticamente. Aquí tengo un proyecto previamente abierto que no lo quiero ver en este momento para que no me moleste, entonces le voy a dar clic derecho y close, cerrar, para quedarme únicamente con mi proyecto nuevo, con mi proyecto CRUD. Expando estas líneas, como ustedes las están observando, y veo mi contenedor principal. Voy a crear básicamente dos paquetes. A un paquete le voy a llamar config y al otro paquete le voy a llamar vista. Dentro del paquete config vamos a crear una nueva clase y esa clase se va a llamar conexión. Elimino estas líneas de comentario para que sea más legible mi código. Bueno, este código básicamente se va a encargar de realizar la conexión entre Java y la base de datos MySQL. Vamos a crear una variable de tipo connection. Después de crear esta variable, observamos con un indicador de color rojo al lado izquierdo un error que debo corregir. Esto lo hacemos importando un paquete que es el java.sql.connection. Ahora vamos a crear un método llamado conexión. Bueno, aquí necesitamos insertar un try catch, que es básicamente una herramienta de Java para el manejo, para poder manipular y administrar los errores que puedan ocurrir. Y dentro de este try catch, en la parte del try, vamos a incluir un class for name. En este momento necesitamos el driver, el controlador, que va a hacer posible que Java conecte con MySQL. Este controlador es propietario de MySQL y vamos a ver a continuación cómo lo podemos obtener. Bien, en nuestro navegador vamos directamente a la página oficial de MySQL con las indicaciones que estamos viendo. Encontramos la manera de descargar ese controlador. Una vez esté descargado, proseguiremos. Aquí tengo ya descargado el RAR y abierto el archivo comprimido, el WinRAR. Y voy a descomprimir directamente en la misma carpeta en la que me hizo la descarga, que para mi caso fue la carpeta descargas justamente. Voy a la carpeta descargas y abro la carpeta descomprimida para verificar, solamente para verificar que el archivo, que el driver esté allí. Por favor, no darle doble clic, no abrirlo, solamente verificar. Y una vez verificado, ya regreso de nuevo a NetBeans. Entonces, a través de este procedimiento, le digo a NetBeans que me añada ese jar a mi librería, a la librería del proyecto, para poder utilizarlo básicamente en el desarrollo de esta actividad práctica.
Verificamos, aquí ya me está mostrando el proyecto NetBeans, me está mostrando el controlador perfectamente instalado. Aquí le indico al class for name la dirección para que registre el driver que recién instalamos. Aquí le decimos que la variable con es igual a driver manager, método getConnection. Sin embargo, aquí vamos a estar observando un aviso, una advertencia de color rojo, que debemos corregirla añadiendo, importando otro paquete. En este caso, el paquete que vamos a importar es el java.sql.driverManager. Y una vez importada esta librería, pues ya no vamos a observar más la advertencia de color rojo. Continuamos entonces con añadiendo los parámetros al getConnection. Los parámetros que estamos añadiendo son la URL de la base de datos con el puerto 3306, que ya lo hemos discutido, es el puerto por defecto de MySQL. La base de datos que es registro, el nombre del usuario que es root y el parámetro password, contraseña, lo vamos a dejar vacío, puesto que ese usuario por defecto en estos momentos no tiene password. Ahora nos ubicamos acá para añadir un método public de tipo connection y el objetivo de este método va a ser retornar el valor de la conexión, el estado de la conexión. Al finalizar esta línea de código, entonces ya la clase conexión tendrá totalmente disponibles y nos facilitará la conectividad entre Java y MySQL. El estado, el código de conectividad queda completamente listo en este momento. Lo que hacemos ahora es en el contenedor vista crear un gframe form. Este gframe básicamente es el formulario que ustedes vean al inicio del taller, el que les mostraba. Y es el formulario donde van a estar, donde me va a mostrar los datos, los registros, pero también una serie de botones para poder hacer el proceso CRUD. Y en la parte superior también me va a mostrar unos campos que son básicamente el ID, el DNI y el nombre de las personas que yo vaya a registrar en esa base de datos. Lo primero que hacemos es añadir entonces un label para configurar un título en nuestro formulario, una identificación. Vamos a insertar tres paneles. Un panel en la parte superior que es el que va a contener los datos que se van a ingresar, el ID, el DNI, el nombre. Un segundo panel, después lo vamos a insertar, que es el que va a contener los botones de acción del CRUD, y un tercer panel que es el que va a tener básicamente la salida, la tabla, la muestra de los registros. En este momento estamos dándole un título en el borde al panel para que sea más fácil de identificar, para que sea más descriptivo. Y luego dentro de este panel, como les decía, vamos a insertar las etiquetas
y los campos de captura de los datos necesarios. Aquí vamos con nuestro segundo panel, que les repito, es el que va a contener después los botones de acción del CRUD. A este panel también le vamos a dar un título para que sea más descriptivo. Bueno, aquí amplío el tamaño, la altura del G-Frame para que tenga cabida nuestro tercer panel, al cual una vez más le vamos a dar un título descriptivo. Voy a trabajar sobre la fuente de este texto que tengo acá, esta etiqueta. Voy a darle negrita, voy a subir el tamaño de la fuente, lo voy a aumentar y voy a darle alineación horizontal centrada. En el panel inferior llevo un objeto, un elemento de tipo tabla, que es el que va a contener los registros, el que me va a mostrar los registros aquí en el G-Frame. Aquí procedo con la configuración básica de esta tabla. Le voy a decir en la parte de columnas, voy a nombrar cada una de estas columnas con un nombre descriptivo que corresponda a los campos que tiene la tabla en la base de datos, la tabla persona. Entonces recordemos que la primera columna es para identificar el ID, la segunda columna es para identificar el DNI y la tercera para identificar el nombre de las personas. En este caso, esta columna está de más, la puedo eliminar. Y aprovecho también para modificar el ancho, perdón, de esa columna. Aquí lo voy a reducir a un valor determinado y vamos a ver qué tal quedan los resultados. Ese valor se ajusta como ustedes lo están observando. De una vez voy a filas y le digo 0 para que no me muestre filas por defecto en la tabla. Este es el resultado. También puedo a la segunda columna ajustarle el ancho para que sea menor al que está mostrando en el momento. Así que repito el procedimiento, selecciono la segunda columna DNI y procedo a modificar estos valores. El resultado es la primera y la segunda columna más angostas y me queda mucho más ancho disponible para el nombre que lo va a requerir. Ahora voy a insertar las etiquetas descriptivas de cada uno de los campos, que sabemos que son ID, DNI y nombres. Insertamos los text field. Recordemos que el text field es cada uno de esos objetos que me va a permitir escribir un valor, escribir texto para poder capturar información. Entonces añado los 3 text field correspondientes a cada uno de los campos que necesito, lo sabemos.
ID, DNI y nombre completo. Ya es cuestión de ajustar el tamaño de cada uno de ellos para que se vea mejor el diseño. En el segundo panel vamos a insertar los botones de acción. Cada uno de esos botones va a tener una acción respecto del proceso que les repito se llama CRUD, la sigla C-R-U-D, sigla en inglés, ¿no? Create, Delete, Update. Entonces, esas son las siglas de ese proceso CRUD, que es básicamente en español un proceso fundamental, el proceso básico de toda base de datos. ¿Qué tiene que hacer un usuario con una base de datos? Crear registros, añadir registros, eliminar registros, modificar registros. A eso es a lo que le llamamos un proceso CRUD. Lo que hacemos ahora es un proceso bastante importante en el desarrollo de software cuando somos programadores. Y es que a cada uno de estos text field, como variables que son, le vamos a dar un nombre descriptivo. Vamos a cambiar ese nombre por defecto que tiene el objeto dentro del formulario por un nombre descriptivo, un nombre que a nosotros como programadores nos parezca descriptivo y nos ayude cuando estemos escribiendo el código a identificar fácilmente el objeto dentro de un programa. No es fácil si dejamos esos nombres por defecto. Les aseguro que no va a ser fácil identificarlos después porque no vamos a saber, por ejemplo, un TXT nombre. Sí se me facilita a mí entender como programador, es que es el text field que guarda el nombre o que va a guardar el nombre del usuario, un TXT ID o un TXT DNI. Pero si yo dejo los nombres por defecto, textfield 1, textfield 2, textfield 3, pues eso no me va a ayudar realmente a identificar. Entonces ustedes están observando cómo le estamos dando nombres descriptivos a los botones empezando con btn, a los textfield empezando con txt o text, y también le vamos a dar nombre descriptivo a la tabla para poder más adelante que esto juegue a nuestro favor en el desarrollo del código. Listos para ejecutar nuestro código por primera vez. Damos clic en este botón para reproducir, para ejecutar el código y vamos a ver los resultados iniciales. Lo que estamos observando es pues que los campos de ID y DNI realmente no se ven bien, no se ven bien. Entonces aprovecho, pues cierro el formulario y en el diseño le voy a dar mucho más ancho a estos campos para después ejecutar nuevamente y ver si los resultados son satisfactorios. De nuevo, si los resultados nos satisfacen, está bien. Si no, pues seguimos modificando el diseño en lo que sea necesario. Miren cómo cada campo recibe texto. Ahí estoy escribiendo cualquier cantidad de caracteres. Presiono los botones. Por supuesto que en el momento no hacen absolutamente nada, pero simplemente es para ver cómo quedó el diseño. Vamos al source, al código de nuestro programa, de nuestra aplicación, y aquí bajo esta línea vamos a hacer un set location con el objetivo de que este formulario se muestre centrado en nuestra pantalla. De esta manera ganamos algo de estética.
Como siempre, estoy permanentemente guardando el código y voy a eliminar algunas líneas de comentario que realmente no son necesarias para hacer mi código mucho más legible como de costumbre. Para lograr que esos registros que están en la tabla de la base de datos se muestren en nuestro formulario, tenemos que empezar por instanciar la clase conexión. Bien, aquí añado esta librería por el botón, por el aviso de lamparita roja que me estaba mostrando para poderlo corregir. Añadida esa librería, continúo con digitando el código. Ahora lo que vamos a hacer es en una variable de tipo connection y posteriormente un statement que también lo vamos a requerir en esta parte del código. Aquí estamos añadiendo el statement, pero el statement también nos va a mostrar una advertencia de errorcito de color rojo, así que también la corregimos añadiendo la librería que nos indica Java en este caso. Añadimos un result set y después de ese result set vamos a necesitar también un modelo, el cual estamos añadiendo de esta manera. Añadimos también una variable de tipo entero llamada id. Y de esta manera ya el código está completo. Este es el código para que se puedan llevar los registros de la tabla hacia la base de datos. Estoy importando un paquete más. Por favor, ustedes revisen, detengan el video en este momento acá, aunque yo les voy a pasar el listado por escrito, para que revisen esta serie de paquetes que he ido importando y ustedes también puedan verificar que los tienen en el momento de producir su código. Vamos hacia la parte inferior del listado. Y aquí vamos a crear un método llamado listar, que va a ser, pues como el nombre lo indica, posible que se puedan listar esos registros que están, una vez más repito, en la tabla persona. Aquí estamos creando una variable y esa variable lo que va a contener es la consulta SQL. Una consulta SQL, como ustedes después podrán profundizar en ello, es básicamente una instrucción a través de la cual se le solicita a la base de datos que nos entregue determinada información. Antes de continuar con el código, yo ya he caído en cuenta al ejecutar el programa aquí en mi computador que tengo un par de librerías que tengo que comentar. O sea, les pongo signo de comentario en la parte superior porque no son necesarias y me van a producir una serie de errores. Entonces, ese par de librerías que comenté, por favor, también háganlo ustedes. Y regreso a continuar digitando el código. Insertamos un try catch y en la parte, en la zona, en la sección del try le vamos a dar valor a las variables cn con el método getConnection, le vamos a dar valor a la variable st y le vamos a dar valor a la variable rs en el mismo orden que ustedes lo están observando. Vamos a crear ahora un arreglo de objeto y ese arreglo de objeto básicamente lo que va a contener son tres posiciones. ¿Por qué tres posiciones? Porque recordemos que nuestra tabla tiene tres campos, una vez más, ID, DNI y persona.
Entonces vamos a darle el tamaño a este arreglo de 3, como ustedes lo ven acá. Y aquí lo que les decía, recordemos que en la tabla persona tenemos 3 campos. Allí están. Entonces aquí vamos a darle el número 3 como valor a este objeto de arreglo. A cada una de estas columnas de la tabla debemos decirle o darle exactamente el nombre que tiene la columna en la tabla de la base de datos. Y como les voy a mostrar a continuación, pues aquí estoy realmente haciéndolo con un error, porque cuando yo voy a la tabla y reviso los nombres de las columnas, me voy a dar cuenta que no corresponden con los nombres que tengo en la tabla de la base de datos. Miren, aquí tengo ID, DNI y nombres. Y eso no corresponde a los nombres con los que están descritas las columnas en el GFrame, en el formulario. Entonces, ¿qué hago? Simplemente entro a la configuración de esta tabla y cambio los nombres de cada una de las columnas para que coincida con el nombre de que ustedes acaban de observar en la tabla persona de la base de datos. Entonces hago los cambios uno a uno para poder evitar. Si no hago esos cambios, indiscutiblemente voy a tener un error en la ejecución del programa.
Bueno, aquí observo un error que lo corrijo simplemente cambiando esta letra O minúscula por una letra O mayúscula. Ustedes observan en este momento del video, tengo unas líneas que yo había, en la edición del video, por supuesto que lo quité, pero estas líneas yo las había comentado, le había puesto comentario para poder aislar e identificar fácilmente el error. Así que, bueno, ahí las estoy descomentando, por eso ustedes quizá no se vayan a confundir. Ahora con esta orden le digo que al programa que todo el resultado, la salida de los registros, de todos los registros, me la envíe a ese objeto TBL, que es como le pusimos a la tabla que creamos en el GFrame. Regreso al método main, que es el método principal, y aquí añado, le digo al main que invoque al método listar, que fue el que básicamente acabamos de hacer. Guardo, como de costumbre, ejecuto, y aquí tenemos como resultado nuestro GFrame, nuestro formulario, y nos está mostrando en la parte inferior los 3 registros que tenemos en la tabla persona. Bueno, este es un resultado exitoso. Muy bien, eso es lo que queríamos desde un principio, ahí lo estamos observando. Una prueba que quiero que hagamos es demostrar que si detengo el servicio MySQL, pues no se mostrarán los registros en la aplicación. Entonces aquí lo voy a detener. Una vez esté detenido, reinicio nuevamente. Vamos a ejecutar esta aplicación y vamos a observar qué ocurre. Bueno, aquí estamos viendo cómo en la parte inferior del formulario ya no se muestran los registros. Esto es porque no está corriendo el servicio MySQL, es decir, el motor de búsquedas, perdón, el motor de base de datos no se está ejecutando. Así que, bueno, vamos de nuevo, ya lo comprobamos y ponemos en marcha el servicio MySQL. Vamos a ver qué ocurre ahora. Bueno, aquí tenemos nuevamente los registros como se están mostrando. Entonces ya lo saben, si se detiene MySQL no hay conectividad. Y algo que quiero que observen es este mensaje que a mí me está apareciendo en letra roja, aquí lo estoy marcando en el fondo. Ese mensaje quizá a ustedes también les aparezca. Se corrige fácilmente, es un mensaje que me está diciendo que el controlador que estoy utilizando debe ser registrado por uno más actualizado. Entonces simplemente selecciono esta ruta, esta dirección del registro en el código y la reemplazo por esta que ven a continuación. Ahí está. Bien, ejecuto y ya no observo esa línea, ese mensaje de error de color rojo. Más que error era como una advertencia. Bueno, ahí está el código completo. Espero que esta práctica sea muy útil para todos nosotros. Queda demostrada entonces la aplicación práctica de conectividad entre Java y MySQL. Muchas gracias por su atención. Espero que puedan reproducir esta práctica de manera fácil y cómoda y una vez más, que sea de mucho provecho para su proceso de aprendizaje. Chao, palmipilos.